Agradecemos al Señor, hermanos, por los hermanos que nos ministran acá en la alabanza. Pueden ocupar su lugar. Al final le pueden auxiliar en el altar. Gloria a Dios. Aleluya. Aprovecho, hermanos, para darle la bienvenida a cada uno de ustedes que en este día tuvieron a bien poner en sus corazones el venir a la casa del Señor y estar aquí presentes, hermanos, aparte de escuchar las alabanzas que pues tocan nuestro corazón, ¿verdad? Y el propósito, uno de los propósitos es pues ayudarnos a estar en condiciones más apropiadas para poder recibir la palabra del Señor. Así es que qué bueno verles aquí, hermanos, en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Les invito a que me acompañen y hacer una oración juntos y así ponernos en sus manos benditas. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. A ti se debe toda victoria que podemos registrar en nuestras vidas. Y aunque muchos pudieran catalogar la estancia nuestra aquí en la casa del Señor como un acto que no merece mucha significación, sin embargo, evaluando correctamente las cosas es algo muy, muy importante. Nos has dado esta oportunidad, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Queremos pedirte, Dios, que continúes hablando y tratando con nuestros corazones, porque seguramente tú tienes propósitos que lograr en cada uno de nosotros. Te doy infinitas gracias, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Santo Dios. Gloria a Jesús. Yo creo que los de acá tienen mucho calor y los de acá tienen mucho frío, ¿verdad? Que la puerta acá está cerrada y la puerta acá está abierta. A lo mejor sería bueno cerrarla. Al cabo la calefacción no está funcionando así ahorita, entonces para que conserve un poquito el calor de aquí. Gloria a Dios. En el tiempo antiguo, hermanos, la Biblia narra una desgracia que no pudo detenerse. Trágicamente, Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidas por medio de una lluvia celestial de azufre y fuego que arrasó con ambas ciudades. Y no solamente las ciudades, sino la Biblia da testimonio que también toda la llanura que rodeaba esas ciudades, todos sus moradores y el fruto de la tierra. Esto la palabra del Señor lo registra en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Hay una pregunta que nos asalta el pensamiento ante esta realidad. ¿Por qué no pudo evitarse este desastre? ¿Qué falló? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error? ¿Quién no contribuyó? ¿Quién no hizo lo necesario para poder evitar esta desgracia, este desastre? En alguien tuvo que haber habido algún error, aparte de los protagonistas que eran los mismos habitantes de Sodoma y de Gomorra. Hay en el pasaje una triada de protagonistas que aparecen en este acontecimiento. Y me refiero a estos tres personajes por nombre. Por un lado, Dios. Por el otro, Abraham. Y había un tercer protagonista llamado Lot.
Lo que yo les invito en esta tarde es que hagamos un análisis de estos tres personajes para ver en cuál de ellos pudo encontrarse algún error, alguna carencia en su sentir, en su obrar, para así también aprender nosotros, hermanos, aprender nosotros. Y si podemos, con la ayuda y la gracia del Señor, hacer lo que esté en nuestras manos para poder evitar una desgracia similar o parecida, cumplir con esa encomienda que el Señor nos ha dejado. ¿En quién estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error? Así titulo la reflexión del día de hoy. ¿El error estaría en Dios? Es una pregunta que nos exige, ya que es uno de los protagonistas que aparecen en este pasaje. ¿El error estaría en Dios? Quizá a nosotros nos parezca exagerado poder culpar a Dios de algo, pero siendo honestos, hay mucha gente que culpa a Dios, que le echa la culpa a Dios. Es necesario entonces escuchar lo que la Biblia dice acerca del sentir de Dios cuando su humanidad se ve amenazada con una destrucción total y completa. No puedo dejar de recordar lo que la Biblia dice en Ezequiel 33:11, cuando el Señor lo puntualiza y lo dice con mucha precisión. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y hay un doble llamado: volveos, volveos de vuestros malos caminos. El sentir de Dios ante un desastre de esa naturaleza es dolor, y Él no desea la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. De esa manera también podemos citar varios versículos, pero me remito a otro del Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3:9, donde el Señor manifiesta un sentir muy parecido, aunque sea otra dispensación, aparte de la que hemos mencionado, porque si habláramos de la dispensación del Antiguo Testamento y ahora la dispensación de la gracia. Allí en 2 de Pedro 3:9 se dice del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El sentir de Dios está claro, es contundente. Y si pudiéramos usar un versículo para rematar esta cuestión, que también lo encontramos en el corazón de la Biblia, en el Nuevo Testamento, no podemos dejar de citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos habla de una manera muy contundente que el sentir de Dios es muy preciso y es muy correcto. Y si quisiéramos encontrar a alguien donde se encuentra un error, no lo hallaremos en Dios. No lo hallaremos en Dios por estas citas bíblicas tan claras. Todo esto nos evidencia a un Dios que no está urgido por emitir un juicio. No tiene el azote de justicia en la mano listo para descargarlo sobre el ser humano. Él desea que el humano reflexione, medite y da tiempo suficiente para que el ser humano lo pueda realizar. Aparte de estos versículos que he mencionado, remitiéndome al pasaje que estamos tratando, yo veo esta misma realidad reflejada en este pasaje. En este pasaje vemos a Dios platicando con su siervo, con Abraham, después de haberle dado la noticia contundente también y cierta de que iba a tener un hijo, y le dio señales claras de que iba a tener ese hijo. Estaba próxima la promesa a cumplirse, restaban solamente el tiempo de la vida, o sea 9 meses para que esto se cumpliera. Después de eso platica con Abraham y le descubre y le revela su intención.
de corroborar algo que había llegado a sus oídos. En Génesis capítulo 18, versículo 20 y 21, dice de esta manera: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En la actitud de Dios, ya había llegado esa información a Dios. Usted dirá, bueno, pues que Dios tiene muchos personas o entes que van y le dan la información. Dios no necesita eso porque lo sabe todo. Sin embargo, los escritores bíblicos y el mismo Señor inspiró para que los escritores usaran figuras literarias como hay dos cuestiones aquí, como las teofanías o el antropomorfismo, que es adjudicarle a Dios figura humana y también procesos humanos. Y el ser humano, para constatar algo, se acerca y quiere ver con sus propios ojos la realidad que le contaron. Es el proceder correcto para no cometer injusticia. Y eso se dice de Dios porque dice que había llegado información a Dios. Obviamente, cada injusticia que se cometía en Sodoma y Gomorra no pasaba inadvertida delante de Dios, llegaba a sus oídos. Pero Él le dijo a Abraham: he venido para corroborar. No lo necesitaba hacer Dios corroborar porque Él sabe todas las cosas. Sin embargo, hace esto en una corroboración de que su sentir no es ejecutar, no es juicio, sino dar lugar para el arrepentimiento del ser humano. Él dice: he venido para corroborar. Y si no es así, entonces lo sabré. Pero Él vino a confirmar lo que se había dicho acerca de Sodoma y de Gomorra. Eso me habla una vez más de que Dios no está con desesperación para ejecutar juicio en el ser humano. Por lo tanto, insisto, el error no lo vamos a encontrar en Dios por estas actitudes en el mismo pasaje de la Biblia. Y el Señor dijo: he venido a corroborar, y lo corroboró, porque según Génesis capítulo 18, versículo 22, y también en el capítulo 19, dice el versículo 22 del capítulo 18: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Y luego el 19:1 dice: llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot los hospedó. Pero en el versículo 4 y 5 dice: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Dios, en un afán de corroborar, quiso presenciar, quiso estar presente, corroborar la actuación de estas ciudades. Y fue en la figura de estos ángeles, y se presentaron ahí y presenciaron y fueron agredidos de una manera tremenda, de tal manera que dice: antes de que se acostasen para descansar, los hombres rodearon la casa de Lot y le dijeron a Lot: saca a esos hombres que han venido a ti porque queremos conocerlos. Esta palabra conocer no es simplemente ver la figura o el aspecto del ser humano, tiene una connotación más fuerte a raíz de otros pasajes bíblicos. Estos hombres querían tener relaciones sexuales, querían abusar sexualmente de esos varones que habían llegado a ese lugar. O sea, ¿hasta dónde llega el riesgo de Dios de exponerse en un momento dado? Claro que nadie puede, hermanos, violentar a Dios de esa manera, pero en estos términos, ¿cómo la Biblia arroja detalles para decirnos Dios hasta dónde va con un afán de no cometer alguna injusticia porque le duele al Señor?
Somos su creación y le duele al Señor eso. Por lo tanto, con todo esto y más cosas que pudiéramos mencionar aquí, el error no estuvo en Dios. No podemos encontrarlo en Dios. Entonces nos faltaría pasar al siguiente personaje, Abraham. ¿Estaría el error en Abraham? ¿Abraham pudo haber cometido alguna omisión para que estas ciudades fueran destruidas completamente? Bueno, veamos el proceder de Abraham. Cuando recibió la revelación de Dios de que el clamor contra Sodoma había llegado a sus oídos y que iba a corroborar para ver si era así, Abraham también había podido decir: ya te habías tardado, Señor, porque el tiempo que yo estoy viendo por aquí, aunque no estaba en Sodoma, estaba cerca de Sodoma, he visto la maldad que hay en estos hombres. Por lo tanto, qué bueno que ya ha llegado el momento de la justicia. Así que, Señor, apresúrate, ve y dale su merecido a estos hombres. Había podido Abraham echar mano de ello y de alguna manera sentirse tan halagado, tan elogiado de que Dios le revelara lo que iba a hacer. Pero vemos un proceder de Abraham muy correcto, muy adecuado, que debemos de imitar nosotros ante una noticia de tal magnitud. Lejos de pedir y de avivar y de alentar que Dios emitiera juicio sin piedad, Él empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Esto me da pie para abrir una ventana y hacer un llamado, ya que estamos estudiando acerca de los dones en la escuela dominical. Y de repente, cuando recibimos o somos objeto de alguna revelación de parte de Dios en esta área, de que nos revela algún obrar del Señor hacia cierto sector o hacia cierta persona que va a obrar en juicio, quizá lo primero que hagamos es precisamente crecernos y decir: ay, soy el preferido de Dios porque me da este tipo de revelación. Y quizás estemos desesperados para ir y decirle a la persona: ¿sabes qué? Dios va a intervenir en juicio, es que alístate tus cosas porque olvídate, Dios va a obrar en juicio y me lo reveló a mí y yo vengo a decirte esta cuestión. La mayor parte de las revelaciones que Dios trae a los seres humanos, a nosotros, es para que entendamos el palpitar de Dios, de su corazón, y nos unamos en lo que hace Dios. Y Dios no quiere la muerte del impío, y cuando nos hace partícipe de esa revelación, el proceder correcto nuestro será unirnos a ese mismo sentir, y en lugar de alentar el juicio es seguir intercediendo. Señor, ten misericordia de ese pueblo, de esa ciudad. Hay injustos ciertamente, pero también hay justos ahí. Ten misericordia de ese pueblo. Y fue lo que hizo Abraham. Abraham presentó una estrategia de intercesión basada en dos ejes principales. El primero, la insistencia o la persistencia, que a la luz de la Biblia este es un paso muy efectivo y que el mismo Señor avaló y recomendó. Por allá en Lucas capítulo 18 versículo 2 al 5, recuerdan ustedes cuando el Señor alabó y alentó a sus discípulos para que imitaran la actitud de aquella viuda que el Señor mencionó, que esta viuda iba de continuo a aquel juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres para que le hiciera justicia. Y algún tiempo fue ignorada la voz de esta viuda, pero llega a una conclusión el juez y dice: ya me es molesta esta viuda que continuamente está viniendo, entonces para que no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Y el Señor concluye diciendo: escuchan lo que hizo este juez injusto, cómo Dios no obrará cuando sus santos, cuando sus hijos interceden continuamente día y noche por alguna petición. Este primer eje de la estrategia de intercesión de Abraham es muy efectiva, y él, como sabedor, como muy sabio, aborda esa intercesión
con esta manera, esta forma que Dios aprueba y Dios avala, son indicadores de un intercesor adecuado, de un intercesor correcto. De él debemos de aprender en esta línea. Fue insistente, por lo menos 6 veces, o más bien siendo precisos en el pasaje, 6 veces intercedió por Sodoma y por Gomorra. 6 veces, que de alguna manera pues nos da pie para decir, está hablando de una intercesión continua. Mientras haya oportunidad, mientras no venga el juicio, es nuestro deber seguir intercediendo para que Dios obre, claro, pero que también los seres humanos reaccionen y puedan huir de la ira venidera. 6 veces lo hizo, y usted sabe que la insistencia o la persistencia es una buena estrategia. Dicen con justa razón que la roca más dura cede ante la frecuencia de una simple gota de agua. Una gota de agua tan inofensiva, cayendo continuamente, puede perforar la roca más dura. ¿Cómo no llegar al corazón del Señor cuando hacemos ese tipo de intercesión? El primer eje está claro, la insistencia, la persistencia. El segundo eje yo lo titulo el regateo atrevido. Abraham, como un estratega muy desarrollado, porque Abraham tenía una estrategia, una habilidad y una inteligencia extraordinaria. Sabía armar estrategias, que seguía con mucho tino, y tenía resultados muy favorables. Y él se atrevió a regatear delante del Señor, un regateo atrevido, porque cada vez estaba pidiendo más con menos. Y usted sabe que en el mundo de los negocios el regateo es difícil, pero yo creo que todos hemos hecho algo, pero no nos atrevemos a pedir lo que pidió Abraham. Abraham en sus 6 veces, en primer lugar, le dijo a Dios: Señor, si hubiere 50 justos en esa ciudad, ¿destruirás toda la ciudad juntamente con los justos que están ahí? Abraham sabía el obrar y la manera que Dios tiene de obrar, y le dijo: no es posible que el juez de toda la tierra haga esto. Pero le planteó esta cuestión: 50 justos. Eso lo dice en capítulo 18, versículos 24 y 26. Usted lo habrá leído muchas veces y usted lo puede constatar ahí. Cuando le presenta a Abraham esta forma de esta propuesta a Dios, el Señor dice: si hay 50 justos ahí, no voy a destruir la ciudad, y por ende tampoco a los justos, no los voy a tocar. Abraham dice: voy por buen camino. Dice: pero 50 justos a lo mejor son bastantes. Entonces voy a bajarle un poquito, voy a atreverme a regatear la cuestión. Y le dice: si faltaren 5, Señor, de los 50, por esos 5 que faltan, ¿vas a destruir a toda la ciudad? Noten la forma como le presentó al Señor esta cuestión: si faltaren 5, que realmente estaba diciendo por 45 justos, ¿verdad? Pero le dijo 5, o sea, como diciendo, son muy poquitos, y por eso poquito toda la ciudad va a ser destruida. El Señor dijo, y eso una vez más avala que el error nunca se encuentra en Dios: si hay 45 justos, no destruyo las ciudades. Y así fue Abraham en esa estrategia, siguiendo fielmente esa estrategia. Si hubiere 40 justos, vas a destruir la ciudad. Y Dios sigue diciendo: si hay 40 justos, no la destruyo. De 40 le baja a 30, o sea, una diferencia de 10. Si hay 30 justos, tampoco destruyo la ciudad. De 30 se baja ¿hasta cuándo? Usted lo sabe, ¿verdad? A 20, otros 10, o sea, una proporción muy parecida. De 40 a 30 son 10, de 30 a 20 son 10 de diferencia. Si hubiere 20 justos, ¿destruirás las ciudades con esos 20 justos? El Señor dice y sostiene la cuestión, porque Él no quiere la muerte del impío. No destruiré la ciudad. Y entonces Abraham se atreve a dar la última oferta, que insisto, era mucho para el humano, y una cuestión, hermanos, que lo ponía, vamos a decirlo así, si estamos en términos de negocio, en mucha desventaja a Dios.
Sin embargo, dice, me voy a atrever, dice Abraham, perdóname, me voy a atrever, voy a vencer el miedo. Si hubiere 10 justos, Señor, ¿vas a destruir las ciudades? Y el Señor da la misma respuesta. Si hay 10 justos ahí, no destruyo la ciudad. Un tiempo yo me pregunté, ¿por qué Abraham no se atrevió a hacer otra propuesta? No sé qué le gustaría a usted, qué número. Pero como Abraham seguía una estrategia y él sabía que debía respetar esa estrategia, ya no le quedaba opción. Porque la última, si vemos la misma proporción, tendría que rebajar de los 10. Y entonces quedaba ya ¿qué? 0. Ya no había espacio, no había manera. Era lo último a lo cual Abraham podía presentar. Entonces fue muy sabio, muy entendido y supo hasta dónde pudo llegar en esa oferta a Dios. Y el Señor dice, si hay 10 justos, no destruyo a la ciudad. Abraham conocía lo suficiente a Dios para atreverse osadamente a negociar en esos términos. Llegó hasta lo último porque ya no había otra opción, no había otra oportunidad. Si el Señor aceptara que sin ningún justo haber en esas ciudades no la destruiría, estaría faltando a su justicia entonces. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Con todo esto llegamos a una conclusión muy parecida a la anterior. Abraham hizo todo lo posible por evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, el error no estuvo en él, ni en Dios, ni en Abraham. Nos queda un tercer personaje, número 3. El error estuvo en Lot. Veamos qué dice la Biblia y analicemos algunos aspectos ahí muy puntuales de Lot. El error estuvo en Lot. ¿Cuál fue la reacción de Lot ante la evidente maldad de los habitantes de Sodoma? Anteriormente yo les había dicho algo de Lot, viendo otro aspecto de la vida de Lot previa a esto. Ahora lo vemos ahí en el punto de acción, cuando aquellos hombres de Sodoma rodearon su casa y le dijeron, sácanos a esos hombres porque queremos conocerlos. Lot salió y le dijo estas palabras muy puntuales. Ahí en Génesis capítulo 19 versículo 7 se refirió a estos hombres hambrientos de saciar su carnalidad, en una situación bastante fea, horripilante en estos hombres. Lo que acató a decir fueron estas palabras del capítulo 19 versículo 7. Dice la palabra, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Parece una expresión muy simple, pero que encontramos algunos detalles en esta expresión. En primer lugar, la palabra ruego, os ruego. Cualquiera que se ve en esos ambientes, hermanos, y en esa cuestión, yo creo que, hermanos, por muy parcos que seamos, por muy retardados en reaccionar, hermanos, conociendo el contexto de Dios, creo que debe de arder en nuestro corazón, hermanos, y usar otro tipo de palabras. Ya no te ruego, ya no un te ruego, como pues diciendo, no me siento con la fuerza suficiente para poder exigir algo más de ustedes, así es que les ruego que no hagan eso. O sea, no es la palabra correcta. Me llama mucho la atención contrastando la actitud de Lot con la de Abraham, porque una de las cosas que cuando Dios le revela a Abraham sus planes, él dice ahí en esos versículos, usted lo puede constatar, dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos.
que guarden el camino y que obren con justicia y con juicio. De Abraham se dice mandará a sus hijos, y la palabra ruego está en una connotación mucho más débil que mandar. Yo creo que Lot había podido decir con otras palabras: les ordeno, les mando, está mal esto que están haciendo, no lo hagan, ¿sí? O sea, con más vigor, con más fuerza. No, pero hizo la palabra les ruego. Creo que muy parecida a aquella exhortación que Elí le manifestó a sus hijos ante también una evidente obra de injusticia y de corrupción que estaban viviendo los hijos de Elí. Muy liviano, muy tenue, sin mucha fuerza esa exhortación. Es evidente, aquí encontramos ese tipo de exhortación, una falta de carácter, una falta de valor. No había osadía en sus palabras ni coraje. Y además había una falta de identidad, porque aparte de que dice os ruego, dice hermanos míos. Oiga, yo cuando veo una persona haciendo esa clase de maldad, yo no puedo decir es mi hermano, porque nos identifica como un grupo. Cuando yo digo hermano es porque nos identificamos con una parte esencial de nuestra vida. ¿Por qué nos llamamos hermanos nosotros? Porque nos identifica un aspecto sumamente básico: somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y yo avalo su proceder y usted avala mi proceder y nos ayudamos en ese aspecto, nos identificamos. Pero Lot dice hermanos míos, o sea, se estaba identificando con ellos. ¿Qué tipo de exhortación le estaba dando? Es una falta de carácter y también es una falta de identidad. En una ocasión me tocó corregir a una persona que dice: en mi trabajo saben que soy creyente, que soy cristiano, y saben que como cristianos no fumamos, ni tomamos, ni decimos malas palabras. Y cuando están por ahí platicando y yo me acerco, alguien dice: ahí viene el hermano, cuídate, no digas malas palabras, esconde el cigarro, no tomes delante del hermano. Y ese hermano, cuando platicaba conmigo, dice: pues yo les dije, pues no se cuiden de mí, cuídense de Dios. ¿Yo qué? De Dios sí, cuídense. Aunque tenía algo de razón, pero yo digo, estaba procediendo equivocadamente, porque donde está un cristiano debe haber un contexto que inspire a quien estamos sirviendo. Qué bueno que se cuiden de Dios, pero también que se cuiden de nosotros, porque si en un momento hemos ganado ese respeto delante de los demás, pues hay que, válgame, explotarlo en su momento, ¿verdad? Y aprovechar esos momentos de que viene, escondan esto, pues aprovechar ahí y dar una palabra todavía más de exhortación, en lugar de decir cuídense de Dios. No, ¿saben qué? Cuiden también sus pensamientos cuando me ven. O sea, ni siquiera piensen cosas malas. No solamente escondan el cigarro, no solamente escondan la botella, ni las malas palabras. No, cuiden también los pensamientos, porque yo conozco esos pensamientos. Válgame. Tratando de crear un ambiente más de Dios. Qué formidable es que en todo círculo donde se mueve un creyente, un cristiano, hay este tipo de sensación a su alrededor. Hay que aprovecharlo, hay que explotarlo y hay que honrar a Dios con ello y darle la gloria y la honra y la alabanza a Dios. Pero no, lo dijo hermanos míos, o sea, me identifico con ustedes. ¿Dónde estaba la identidad de este hombre? Estaba muy falto, estaba muy carente. Yo creo que hay algo de error, hay algo de responsabilidad en Lot. Aparte de la maldad inherente en aquellos hombres que estaban ahí, hermanos, que habitaban Sodoma y Gomorra, había una responsabilidad en este hombre. Y luego, aparte de identificarse con ellos y evidenciar una falta de carácter y falta también de identidad, mire lo que hizo
todavía que me llama mucho la atención. Allí en el capítulo 19, el versículo 8, dice, cuando le dijo ya estas palabras: os ruego, hermanos míos, que no hagáis la maldad, tal maldad. Dice el versículo 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pero dice que ofreció a sus 2 hijas, doncellas. O sea, ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Estaba queriendo erradicar la maldad? ¿O le estaba poniendo en charola de plata para que siguieran practicando esa maldad? Con aquellos 2 varones, hermanos, si se hubieran metido, no le habían contado. De hecho, los varones los cegaron, ¿verdad? O sea, no tenían nada de oportunidad de vencer contra aquellos varones. Pero con las hijas inocentes, débiles, hagan lo que quieran con ellas. Doncellas, no habían conocido varón, que era algo muy atractivo y sigue siendo muy atractivo en ciertos círculos, y pagan cantidades fuertes por tener ese tipo de experiencias. En lugar de erradicar la maldad, podemos decir, la estaba promoviendo. La estaba promoviendo. Hay responsabilidad. Créamelo, cuando no hacemos lo debido, no hacemos lo necesario para erradicar y para poner nuestra postura y poner, identificarnos y saber quiénes somos y sostener quiénes somos y pedir y exigir respeto alrededor de nosotros, porque somos hijos de Dios y somos mensajeros de Dios y somos representantes de Dios, hermanos. Tenemos esa facultad. En lugar de actuar con liviandad, porque yo veo en Lot incluso las mismas siglas que componen su nombre: liviandad con la letra L, omisión. Fue omiso y fue testarudo también. Con sus mismas iniciales, hermanos, está resaltando actitudes equivocadas. Promotor, hermanos, de maldad. La responsabilidad sí la encontramos en Lot. Creo que si Lot se hubiera fajado los pantalones, en el sentido coloquial de la expresión, hermanos, algo hubiera sucedido. Si en lugar de decir hermanos míos, hubieran tomado alguna actitud parecida a la que encontramos en algunos personajes bíblicos, en otras citas bíblicas. Por ejemplo, esa exhortación que encontramos en el libro de Isaías, el profeta, diciendo estas palabras: oh lleno de todo engaño. Bueno, más bien Pablo dijo estas palabras en el Nuevo Testamento: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Es una exhortación fuerte que Pablo, al ver la actitud de este hombre tratando de estorbar el evangelio para que otros creyeran, él se fajó y dijo: no le hace que aquí me suenen, pero yo les voy a sonar primero. Y dijo estas palabras, les dijo hijos del diablo, no les dijo hermanitos míos, no, hijos del diablo. Isaías exhortó con estas palabras: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No anduvo con titubeos. Si vemos las mismas palabras del Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, hermanos, pero Él les dijo: insensatos, ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados, serpiente, generación de víboras,
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, fueron palabras fuertes, porque se necesitan esas palabras fuertes. No hay que ser pues, faltos, tener miedo, estar apocados ahí ante esta situación. Esteban, ante la amenaza y que le costó la muerte, él dijo palabra y le dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo. Le costó la vida, pero no fue responsable de la maldad ni la muerte de aquellas personas. Hermanos, hay que librar nuestra responsabilidad. Dios estaba tratando con el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Por 12 años ya estaba bajo el yugo del rey de Elam. Tenían que pagar tributo. Y luego, cuando transcurrieron 12 años de pagar tributo, se quisieron rebelar contra el rey de Elam. Y entonces vino el rey y les puso un estate quieto. Saqueó la ciudad, le quitó toda la riqueza y además tienen que seguir pagando tributo. Dios ya estaba tratando con Sodoma y Gomorra. De alguna manera ya había evidencia, ya sentían el rigor de estar pagando tributo. ¿Qué tal si en ese contexto llega una voz fuerte, como la del mismo Jonás, que aunque no tenía ganas de ir a Nínive a predicar, y Dios trató con él y lo convenció y lo persiguió, y al fin, así a lo mejor no con muchas ganas, pero fue a dar una palabra fuerte y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era su sermón, pero un sermón fuerte, trayendo una palabra fuerte. ¿Qué es lo que sucedió con esa ciudad? Al escuchar esa exhortación fuerte, se detuvieron, razonaron. Nínive también era una ciudad pecadora. Había llegado la maldad también delante de la presencia del Señor, pero esta exhortación fuerte les hizo entrar en un momento de análisis y tomaron una determinación correcta y se evitó un juicio. ¿Qué tal si Lot, aparte de ser liviano, omiso y testarudo, hubiera tomado otra actitud? Dios ya estaba tratando con el pueblo. Esta voz había podido despertar la conciencia de esos hombres y también haberse arrepentido, pero no fue. Amados hermanos, no quiero que termine este año sin dejar esta exhortación a nuestra consideración. La maldad en este tiempo ha aumentado gravemente. Estamos muy cerca, por no decir ya, de igualarnos con Sodoma y Gomorra. Antes de que termine este año, extiendo una exhortación doble. En primer lugar, imitemos a Abraham, intercediendo a favor de esta humanidad. Por otro lado, evitemos imitar a Lot. Vamos a bajarnos. Aparte de hablar con Dios, hay que hablar con aquellos que Dios nos ponga enfrente. Y de ellos les invito que en primer lugar considere a su familia. Porque si Lot hubiera tenido esta actitud, incluso con su familia, más se había logrado con su familia. Ya por lo menos podría tener a 6 justos si hubiera tomado la actitud correcta. Él, su esposa, sus 2 hijas y sus 2 yernos, que la Biblia dice que tenían ahí, que ya se iban a casar con las hijas. Si se hubiera comportado adecuadamente, por lo menos ya tenía 6 de los 10 justos que se necesitaban para salvar aquella ciudad. Si los 6 hubieran obrado ya justamente, fácilmente se habían ganado otros 4 y así cumplir la cuota de 10 para salvar aquella ciudad. Hermanos, ¿cómo está su familia? ¿Qué voz tiene para ellos al ver algunos actos no correctos con su misma familia? ¿Les da por su lado? ¿No les hace un llamado fuerte? ¿No los exhorta con el vigor y con la fuerza de Dios? ¿Les deja pasar algunas cuestiones? Cuidemos, porque vamos a ser responsables también de la destrucción de ellos y la contribución nuestra hacia una sociedad
anhelante y que exige, porque si no, Dios obrará y nos demandará su sangre a nosotros. Tomemos una postura valiente, hermanos, no de debilidad. Por favor, a nuestro lado está el Dios Todopoderoso y Dios está con nosotros, hermano. Y si en un momento dado sufriremos alguna agresión o incluso la vida, ¿qué dice el Señor? Si alguien quiere salvar su vida, la perderá. Pero si alguien la pierde por causa mía, la habrá hallado. Él y habrá contribuido a su alrededor para una sanidad. ¿Qué sabor le deja esta invitación a usted? A mí, de que debo seguir en sus manos y cada día siendo consciente de que debo interceder por este mundo y que debo de hablar con energía también, sin faltar al respeto, pero hablar con energía. Y sí se puede, hermano, sí se puede respetuosamente hablar con energía. Sí se puede. Pido a Dios que me ayude para tomar esta actitud o seguir tomando esta actitud. Y yo pido a Dios también que ustedes también sean motivados a imitar a Abraham y alejarse del ejemplo de Lot. ¿Quiere orar a Dios en este momento? Póngase de pie, hermano. Si usted considera que deba de decirle al Señor algo, yo le invito a que lo hagamos aquí en el altar. Si tiene manera de salir ahí de su lugar y encaminarse aquí al altar, y ya sea como le resulte más cómodo, arrodillándose o de pie aquí en el altar. Si usted ha sentido que le ha faltado el valor para hablar con energía a su círculo, a sus cercanos por ahí, vamos presentando esta necesidad delante del Señor y diciéndole: Señor, aquí estoy, aquí me presento. No quiero que tú demandes la sangre de esos hombres, de esas mujeres, por mi carencia, por mi falta, por mi descuido, por ser omiso, por ser testarudo, por no entender el corazón de Dios, no unirme a su sentir. Bendito Dios, creo que podemos ser honestos. Estamos por concluir este año, nos resta solamente este mes, hermanos. ¿Qué tal si al Señor le place en este año hacer corte con nosotros y entonces presentarnos delante de Él? No sé en qué situación, en qué circunstancias, qué cuenta le vamos a dar al Señor, pero yo quisiera que fuéramos conscientes y fuéramos motivados, amados hermanos, fuéramos motivados. Todavía no concluye el año, y si Dios nos presta vida el próximo año, que entremos con nuevos bríos, con nuevas intenciones, que avalemos esa palabra de exhortación con nuestro ejemplo de vida, diciéndole al Señor: Señor, sí tengo una palabra fuerte, y esa palabra fuerte en primer lugar le he aplicado a mi vida. La he aplicado a mi vida, porque yo debo de alejar la maldad, debo de alejar una práctica incorrecta, debo de alejar de mi vida un mal testimonio que estoy dando a mi alrededor, porque los cercanos me están viendo y también la sociedad me está analizando, me está viendo. Creo que con honestidad podemos presentarnos delante del Señor y manifestar lo que hay en su corazón y lo que hay en mi corazón. Vamos haciéndolo, hermanos, con honestidad delante de su presencia maravillosa. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Esta palabra estremeció mi corazón. Más al ver tu actitud, Dios, tú no quieres la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Y has provisto y has hecho todo lo posible. Has puesto la mesa, has preparado la mesa.
para que nada les estorbe, Dios, si ellos deciden hacerlo. Queremos que nos ayudes, Dios, y si te ha placido hacernos partícipes de alguna clase de revelación, Señor, acerca del juicio que está pendiente a esta humanidad, unirnos a ese sentir tuyo, ya que nos quieres invitar para que nos pongamos en la brecha y nos pongamos ahí en medio de ti y esta humanidad, para que no sea destruida, Señor. Ayúdanos a tomar la actitud y a poder avanzar osadamente, atrevidamente en esas propuestas, Señor, que son atrevidas, son osadas, pero tú entiendes por qué se están haciendo, Señor. Creo que es abona, Señor. Creo que cuando tomamos esta actitud, contribuimos para bien. Creo que podemos aumentar, agregar algo más, para que estos hombres y mujeres que andan en maldad puedan reflexionar y tomar una decisión más sabia, de rendirse a tu presencia, reconocer su pecado y aceptar, Señor, la oferta que tú tienes para sus vidas. Ayúdanos a ser intercesores. Ayúdanos a nuestra oración considerar nuestra propia vida, pero también nuestro círculo más cercano, nuestra familia. En muchas ocasiones, en lugar de hacerles un llamado para que se alejen del peligro, los empujamos, los ofrecemos al mundo, los ofrecemos para que el mundo haga lo que quiera con ellos. No es posible, no es posible que hagamos esto, Señor. Ayúdanos a tomar la actitud correcta. Permítenos que con valor, Dios, con valor nos arrodillemos cada día y hagamos escuchar nuestra voz delante de ti, Padre eterno, implorando, Señor, misericordia, pero también levantando la voz delante de aquellos hacedores de maldad y dar una palabra fuerte, dar una palabra contundente, dar una palabra, Señor, de exhortación, que estoy seguro que tú usarás para dar otro golpe a esta humanidad y reaccione, medite y haga un cambio en su vida. Padre, en tus manos me pongo, en tus manos pongo a esta congregación, a tus hijos, Señor, que están interesados en hacer cumplir tu palabra, Dios, en mirar los ejemplos que tú pones en tu palabra y aprender de ellos para no caer en sus errores. Señor, no queremos ser livianos en nuestro proceder, no queremos ser omisos, descuidados, no queremos ser testarudos, duros de entender, Señor, duros de servir, Señor. Ayúdanos, Dios. Nosotros queremos hacer de nuestra parte ello. Oh, te damos muchas gracias, infinito Dios. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para ti, infinito Dios. Cuida nuestra familia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Sigue tratando con cada corazón. Sigue tratando con nosotros. Estoy seguro que tú tienes palabras más para corroborar, Señor, este sentir tuyo. Gracias, Padre.